En Antofagasta Televisión presentamos Radar Podcast, con la conducción del doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenido al programa Radar Podcast y hoy viernes 7 de febrero y no podemos no empezar hoy día, yo creo, refiriéndonos a, vamos a volver a tocarlo en todo caso al final del programa, la segunda parte, sobre el primer aniversario de la muerte de un expresidente, en este caso Sebastián Piñera, que falleció de manera trágica a través o por culpa de un accidente de avión el año pasado, justo el 6 de febrero de 2024. Eso ha dado lugar a diferentes manifestaciones, a diferentes declaraciones y hoy en día una polémica en cuanto a saber si se va a erigir o no una estatua en su honor. Más allá de entrar en esa polémica o sobre los puntos de vista que podemos tener sobre ese hecho, yo creo que lo que yo quisiera recalcar, y es una opinión absolutamente personal y me puedo totalmente equivocar, es que con la muerte de Sebastián Piñera me da la impresión que se cerró un capítulo de la historia de Chile que tenía que ver con la transición, con la salida de la dictadura y la reintegración a una vida democrática, que fue exitosa en un primer ciclo porque hubo 20 años de crecimiento económico, un poco menos, pero fue un ciclo económico que fue de la mano con una reintegración en la vida democrática de manera exitosa, sin duda alguna, a pesar que nunca hubo totalmente justicia, en todo caso, con lo que había pasado durante la dictadura. Pero con la muerte de Sebastián Piñera yo creo que se cerró un ciclo, sabiendo que entramos en una nueva fase, y ese nuevo ciclo, ese cierre de ciclo que conoció el país, yo creo que corresponde también al inicio del nuevo ciclo que conoce también la historia universal. ¿Qué quiero indicar acá? Si en los años 70 los jaivas cantaban si vivimos todos separados y que justamente habría que estar todos juntos, hoy en día me da la impresión que el mundo está optando para que se construyan muros, barreras entre los diferentes grupos. No creo que la tónica sea que vivamos todos juntos, no creo que la tónica sea de un internacionalismo. Hoy en día más bien la tónica es de fortificar su propio espacio y cada uno viviendo lo más feliz posible, lo más seguro en su cuadrado. ¿Culpa de qué aquello? Bueno, ahí podríamos buscar los diferentes factores, pero en todo caso el éxito del discurso que indica que cada uno debe reivindicar lo suyo, que también va de la mano con una era tecnológica, así que puede exacerbar más el ego, el personalismo, el egoísmo que las redes sociales, a través de Facebook, Instagram y todo aquello, que es realmente, como decir, la exaltación del yo. Yo creo que estamos en un mundo donde las soluciones que predican un discurso brutal, una solución que busca encerrarse para reencontrarse, es la tónica de este mundo. Y yo creo que los éxitos políticos electorales a lo largo del mundo, me refiero acá a lo que pasó en Italia con Meloni, me refiero acá a lo que va a pasar sin duda en Alemania con el partido de extrema derecha, que sin duda va a obtener una cifra histórica en las próximas elecciones, si me refiero al resultado de Donald Trump, si me refiero a la muerte de un personaje como Jean-Marie Le Pen, figura de la extrema derecha francesa, que murió hace muy poco tiempo y que de algún modo conmovió a mucho más de lo que uno podía esperar. Hoy en día yo creo que se abrió un nuevo ciclo que justamente el país va a tener que conocer, ya que participó activamente en el otro, que era una apertura, y no simplemente una apertura en relación con la democracia, una apertura a nivel económico. No olviden que Sebastián Piñera, que de algún modo era la figura del empresario presidente, era una persona que proclamaba, defendía a pesar de hecho su paseo por el mundo con la carta de los 33 mineros de algún modo ejemplifica aquello. Era una persona que estaba por el intercambio, una persona que estaba por lo internacional, una cosa que estaba por justamente menos barreras tariferas para poder exaltar y de un modo incrementar el flujo comercial. Eso hoy en día ya no es así, pero de algún modo Chile se benefició de esa lógica durante décadas y le permitió tener una tasa de crecimiento importante, sabiendo también y considerando, para ser realista, que partía de muy lejos. Mi consulta es saber si cómo va hoy en día a posicionarse el país ante esta nueva dinámica que va a estar viendo el país más importante del mundo, porque Estados Unidos culturalmente, militarmente y de un punto de vista económico es el más importante del mundo con China. Ahora que cambió de tópico, cambió de paradigma el país número uno, ¿cómo va a adaptarse a aquello el país? Yo creo que esa es una problemática fundamental. Y tenemos un gobierno, y también fue la sociedad en sí, recordemos el estallido social, que le dio mucha importancia a los temas societales, en el sentido de temas como la integración de minorías, los temas que conciernen al individuo, esencialmente. Y yo creo que se ha puesto de lado, y ahí, bueno, ya que tenemos una invitada,
del lado de la izquierda que va a debatir sobre aquello. Yo creo que se olvidó en un momento dado los aspectos sociales. Salud, avanzar en salud, educación y lo que concierne a la vivienda. Y como nunca es tarde para hacer bien las cosas, yo creo que quizás en esta última fase del gobierno va a haber de algún modo una dinámica más importante en este ámbito. Y yo creo que el tema social va a volver a ocupar la palestra, ya que lo vimos un poco con lo que sucedió con la reforma de las pensiones. El tema social quizás antes de los temas societales. Yo creo que eso es un deber para cualquier gobernante, fortalecer los aspectos sociales, y quizás eso permitiría tener menos discursos que erigen barreras por todas partes y donde sea. Para hablar justamente de un tema social como lo que concierne a la vivienda, hoy en día tenemos como invitada Paula Monsalves, Seremi de Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta. Bienvenido, Paula. Hola, muchas gracias, Cristian. Mira, Paula, empecemos, antes de entrar en lo político, empecemos por lo que concierne más bien conocerte, porque eres nueva. Yo no te tenía tampoco en el radar político de la región. Ya hace más de 12 años que entré en este juego y no te tenía en el radar. Y de hecho no es porque estás acá, lo he dicho en otros lugares, ante otros micrófonos, sorprendido por tu desempeño, porque llegaste bastante rápido y te adaptaste bastante rápido. Dígame, ¿de dónde proviene usted? Hoy, yo soy de Santiago. Llegué efectivamente hace poco tiempo a la región de Antofagasta. Yo diría que soy una ciudadana de Chile. ¿Pero dónde estudió? Yo estudié en Santiago, estudié en la Universidad de Chile. Gran universidad. Sí, ¿Derecho? Derecho, soy abogada. Ya. No estudié leyes, porque no es lo mismo. No es lo mismo. No estudié leyes, estudié Derecho. Sí. ¿Y qué le gustó en Derecho? ¿Por qué le gustaba? ¿Qué otro ramo le gustaba aparte a lo que concierne Derecho Civil, Derecho Constitucional? En realidad me gustaba harto el Derecho Administrativo. ¿Verdad? Sí. Pero cuando salí de la universidad no ejercí, uno si no tiene redes es medio difícil entrar ¿En el mundo de la abogacía? Sí, y también en el mundo público. Entonces me desempeñé como procuradora y después entré al sector privado y ahí ya se abrió una oportunidad en el sector público. ¿Y la fibra política? Usted es militante socialista, ¿no? No, soy simpatizante. ¿Simpatizante socialista? ¿Cuándo le nació la fibra política? Por lo menos la simpatía, la afinidad con un color político, con un partido. Yo creo que esto viene desde que uno crece y va conociendo cuáles son los valores también con los que la familia se identifica. Y mi familia se identifica con valores que uno tiende a ir al sector de la izquierda. Uh-huh. Y en la universidad conocí el espectro más de la izquierda política. No militaba tampoco, pero sí era una interesada por el mundo político. ¿Coincidiste con la generación Gabriel Boric o no? No, el presidente es menor que yo. ¿Quién era los ejes fuertes en la Universidad de Chile, políticamente hablando, en tu época? En esa época, yo tengo que decir que nuestra generación ha dado muy buenos aportes al Estado, a este gobierno. Sí. El ministro Pardo, sí, fue compañero de generación. El ministro Jaime Gajardo fue compañero de generación. Matías Mesa Lopendía, que era el jefe de gabinete del presidente. Entonces era más jurídica que política esa generación. No, era una generación bien política, sí. Hubo una toma bien importante que marcó todo un movimiento y el desarrollo de un nuevo ideario político en ese entonces. ¿De qué año estamos hablando? Los años 2000. Todo el mundo es joven acá. 2000. Eso fue el año 2002. Ya. O sea, yo entré antes, yo entré en el 99. Bien. ¿Y cuándo integró el mundo político de verdad? Yo te diría que ya mucho más adulta. Yeah. No, yo diría que cuando entré a trabajar a Santiago, entré a trabajar en la dirección de educación, yeah, de abogada. En el periodo de trabajo, por afinidad también ahí. ¿Le interesa el tema educacional? Me apasiona muchísimo, me interesa muchísimo. Y ahí conocí, la alcaldesa de ese entonces era la ministra Carolina Toá. Ah, bien, ¿trabajó con ella? Sí, y ahí empecé a sensibilizarme más por lo político. Al final el trabajo comunitario también tiene mucho de político. Bien, y
En eso, una vez que conoció a Carolina Toa, que no es menor, es una figura nacional y de la política de la vereda de izquierda, ¿ahí nació su fibra para acercarse al Partido Socialista o ya antes? Yo diría que después, en realidad. Sí, como más cercana al partido, yo creo que ha sido últimamente. Porque obviamente uno dice, ¿usted milita en un partido? No, yo soy independiente, pero uno nunca es independiente porque uno tiene una representación política. Por algo que diga eso, porque yo no creo tampoco en la figura de independiente. No, uno no es independiente. Uno se identifica con... Puede no tener un partido, una firma, una ficha en el partido, pero uno tiene una sensibilidad, uno tiene ideas. Por algo uno también se compromete con un proyecto político, porque yo me comprometí con el proyecto y el programa del presidente Boric. Me comprometí con ¿En qué se reconoció en ese proyecto? ¿Qué apoyaba? ¿Qué le llamó? Yo me reconocí en el programa del presidente en varias cosas, principalmente en algo que tú señalabas al comienzo, que tiene que ver con el reconocimiento. Bueno, reconocimiento de ciertas minorías, la inclusión, la integración, sí, particularmente la justicia hacia una minoría que fueron menoscabadas desde que hemos existido, creo yo. Y bueno, también las infancias, la educación, el programa de salud del presidente Boric también es muy interesante, aun cuando no es tan difundido lo que significa la APS universal, por ejemplo. Sí. ¿Qué significa esa sigla? Atención primaria de salud. Bien. Que es la atención que se brinda en los municipios. Sí. Y la atención primaria universal permite acceder a atención en los consultorios, independiente que tú seas de una ISAPRE o FONASA. Entonces yo reconocí en el programa del presidente un proyecto transformador que respondía a una necesidad que todos los chilenos manifestamos cuando fue... ¿El estallido social? El estallido social. ¿Y cuándo aparece Antofagasta en tu camino? ¿La oportunidad de Antofagasta? Antofagasta aparece cuando yo me voy al Ministerio de Vivienda, cuando asume la subsecretaria Gabriela Elgueta. Empecé a viajar seguido por el caso convenio, revisar caso complicado. Es un caso complicado. Y tenía mucha relación con los servicios de vivienda, tanto la Ceremi como el Servio. Y cuando renuncia el anterior Ceremi, el ministro me llama y me propone si me interesaría venirme al norte. Y yo le dije que sí, al tiro. Pero era entrar en una casa en incendio. ¿Por qué te atreviste a...? Era un ferro caliente, quiero decir. Porque en realidad yo creo que las oportunidades hay que tomarlas. Y no siempre hay personas que reconocen el trabajo o lo que uno puede aportar. Y si el ministro lo reconoció, sí, yo creo que me hubiese pasado si no aceptaba el desafío. ¿Hace cuánto tiempo que integraste la Seremía de...? Voy a cumplir 6 meses. ¿Y lamenta la decisión o que no fue era más difícil lo que estaba previsto? Es muy difícil, sí. Es muy difícil. Porque yo creo que ya hay dinámicas, mecanismos que ya están ahí desde hace rato, ¿no? Sí, pero es muy gratificante lo que uno hace todos los días. Todo lo que uno puede avanzar versus... lo que se puede no dejar de hacer por desidia o por interés o por lo que sea, finalmente es mucho más motivador todo lo que uno puede hacer. Y Paula, pero muchas veces la gente que estuvo en Santiago, que tiene otra fuerza cultural, como decir, tiene mucha más oferta en cuanto a actividades, ¿qué te gustó? ¿Te gustó algo en Antofagasta? Aparte del clima. Es raro, pero hay mucha gente que me dice... Que hablé de horrores de Antofagasta. Que sí, y yo la verdad es que encuentro que Antofagasta es tan diversa en temas de clima, en temas de paisaje, y también es una oportunidad porque hay mucho que hacer. Yo creo que lamento haber llegado con tan poco tiempo, porque si uno lo piensa, uno tiene un tiempo acotado, pero... Sí. Pero lamento haber llegado con tan poco tiempo porque creo que podríamos haber hecho muchas más cosas. Y de acá el tiempo que te queda, ¿tú crees que puedes hacer cosas significativas?
Yo creo que probablemente vamos a impulsar algunos cambios. Hay autoridades locales que tienen la intención de transformar la ciudad, que es algo que a mí me apasiona y me mueve también todos los días, más allá de combatir el déficit de la vivienda. Pero hay autoridades locales, hay organizaciones sociales, el sector privado, empresarial está empezando también a reconocer esa necesidad de sacar el estigma, al menos de Antofagasta, que es una ciudad campamento, que Calama es feo. Sí. Entonces yo creo que es una oportunidad para al menos empezar un inicio de solución. Así es. Justamente, ya que empecemos, voy a aprovechar tu respuesta para empezar una serie de preguntas para pimponear. ¿Cuál es tu lugar preferido de Antofagasta? Ay, qué difícil. Pero me gustan varios lugares, pero yo te diría que cuando conocí La Portada, quedé fascinada. Es muy común, pero a lo mejor muy fome, pero tiene unas vistas que yo no había conocido, en el fondo. Estaba acantilado, la formación del guano, la playa. No, que es un monumento natural, es sí, extraordinario, por es eso, como un arco de triunfo exacto, natural. Entonces uno dice, ¿cómo la naturaleza construyó algo tan perfecto? Sí. Yo me pregunto por qué los seres humanos no lo cuidan como deberían cuidarlo. Yo creo que esa parte de otro lugar del mundo sería patrimonio de la humanidad. O sea, yo creo que gran parte de los problemas que tiene la ciudad es la poca conciencia que se tiene de que se nos acaba el tiempo y los recursos no son inagotables. Sí. Santiago o Antofagasta, hoy. Ciudadana de Chile. Muy bien. ¿Qué país consideras líder referencia, ya que es tu rubro, en materia habitacional? ¿Tienes un país referencia? Yo creo que Brasil tiene algunas políticas interesantes y algo que hubiese sido bien innovador establecer en Chile a partir de las cooperativas. Nosotros, sí, hay una vida social ahí. Sí, nosotros solo tenemos un proyecto de cooperativa a nivel nacional y yo creo que entender la cooperativa distinto del comité, porque acá todo se organiza a través del comité de vivienda. Sí. Una cooperativa es entregarle un mandato a las personas que se asocian, así como... Se llama autonomía para el ciudadano. Así es, entonces... Y también recordemos que Brasil tuvo que enfrentarse al problema de la favela. Ah, sí. También ahí intervino de manera... Bueno, eso también es un problema, si finalmente la vivienda termina siendo un problema de seguridad pública. Sí, absolutamente. Hablando de seguridad, está muy de moda, ¿Donald Trump o Kamala Harris? Kamala todo el rato. ¿Todo el rato no eres Donald Trump? No, por supuesto que no. Para ti, los gobiernos, justamente, yo creo que eso no va en el sentido de Donald Trump, ¿los gobiernos deben imponer más impuestos para poner más políticas sociales? Yo creo... ¿Para apalancar más recursos? Yo creo que depende, o sea, en nuestro caso, sí. Si no, el gasto público es demasiado alto y no tenemos una actividad productiva que permita recurrir permanentemente a ingresos como pudiese ser, no sé, el petróleo. Sí. Independiente de que ahora se estén desarrollando nuevos proyectos con el litio o energías renovables, pero yo creo que sí, es necesario. Ahora, el problema es que los impuestos siempre implican la conciencia social, el ser solidario. Sí. Y eso responde un poco a lo que tú planteabas al inicio, de que hoy día vivimos muy individualistas, entonces pensar en cómo yo voy a pagar algo para que en el futuro otro se pueda beneficiar. Sí. Es muy difícil. Yo he escuchado durante la reforma de la AFP mucha gente decir ¿por qué alguien va a recibir una pensión si nunca ha trabajado? Yo no voy a trabajar por otro. O sea, ¿por qué las mujeres tienen que tener derecho a una pensión si han ejercido como dueñas de casa, cuando en realidad ejercen como cuidadoras, ejercen como administradoras? Entonces, en realidad es... Paula, ¿cuál es el mayor mito sobre la política habitacional? El lugar común que escuchas que es una mentira. Que los migrantes tienen más derechos que los chilenos. Es una verdad eso para muchos. O sea, es que eso es una verdad que uno puede desmitificar con datos. Sí. O sea, no sé, no es que una persona entra al país y se le asigne una vivienda, sí, eso no es cierto. Le dan una pensión. O se le da una pensión o un subsidio, sí. Eso no es cierto. Para llevarte al lado político, ya que tienes afinidad con el Partido Socialista, ¿Salvador Allende o Carlos Altamirano? El presidente Allende. ¿Tienes admiración por Allende o no? Creo que el presidente tenía, bueno, como todos los seres humanos,
defecto, Sí. pero era un transformador social. Es un agrado escuchar sus discursos, es motivante en algunos momentos. Por cierto que no podemos tener diferencias en términos políticos, pero sí considero que Salvador Allende. Sí, mira, ahora que haces referencia a Salvador Allende, igual de un punto de vista artístico, el Chile de esa época igual produjo numerosas obras de arte reconocidas internacionalmente. Sí, quiero decir, la producción artística de Víctor Jara, de los Quilapayún, la cantante de Santa María. Fue una época, yo diría que los años 70, uno lo mira hacia atrás, ¿no? De mucha productividad en términos de intelectuales, culturales, de transformación, que de se ve anímico. Que se ve en el fondo, se ve como opacado por el golpe de Estado y la dictadura. Y y hay la un violencia. corte. Justamente porque eso yo quería hacer esta pregunta. Hoy en día, ¿qué artista, qué película tú crees que traduce nuestra época? En Chile o a nivel mundial, como quieras. Porque básicamente el arte va de la mano con un cierto espíritu de la época. Hoy en día, no me digas, ¿cómo se llama? Los que cantan ese reggaetón, trap. No te digo Marcianeque. No. Bien que también representa algo, pero para ti. Lo único lo que... No, yo creo que hoy día es difícil solo identificar a una persona, un artista, una película, porque el problema que tenemos es encasillarnos de manera como con este o con este otro, y en realidad hay tantas diversidades que probablemente deberíamos elegir a varias personas que pudiesen representarnos, porque por ejemplo por un lado está Mon Laferte, por ejemplo. Que a mí esa es la persona que me venía en mente. Yo creo que si una persona que encarna 2020-2025 para mí es Mon Laferte, a pesar que no se encuentra en Chile, pero yo creo que artísticamente hablando está en fase con mucho. Porque claro, y ella en el fondo tiene todo un relato que se traduce en su obra artística, no solo en lo musical, en las letras, sino también en su arte. En la estética. En su estética, en todo. Entonces yo creo que, claro... Lo provocativo, su aspecto sexual. Exacto. Entonces yo creo que ella reconoce o representa diversidades. Sí. Pero hoy día Chile es muy diverso. Y eso también es necesario reconocerlo, porque de lo contrario vamos a caer en aplicar políticas muy estrictas y nos vamos a olvidar de quiénes somos. pero en tu caso, como si refiriéndome a Mon Laferte, yo creo que no puede haber reconocimiento artístico si no se reconoce una cierta calidad. Si no es el nivel que se alcanzó en los años 70, a nivel artístico, yo mencioné los Jaiba al inicio, en la introducción. Yo creo que hay pocos grupos comparables a los Jaiba desde que los años 70 hasta hoy en día. Yo creo que Mon Laferte alcanza un cierto nivel, un reconocimiento internacional. O sea, yo digo que la calidad va de la mano, si bien tú puedes encarnar una época, también tienes que producir algo de calidad. Y yo creo que hay muchos artistas hoy en día que están encarnando algo, pero no alcanzan una calidad artística internacional, bien que siempre es difícil medir el arte. O sea, hoy día es muy complejo, pero yo te diría que igual hubo una época importante en los 2000 con los Bunkers, los Tres. Ah, sí, también. La Ley. Bueno, también yo mantengo que era otro Chile, pero verdad que a nivel artístico también Los Prisioneros, no olvidarlo, que fue Los Prisioneros, los 80. Sí, fue muy alto de un punto de nivel cualitativo. Sobre estas palabras vamos a cerrar el primer segmento de este programa y seguimos para hablar de más política en el segundo. Okay. Para retomar el tema, la conversación política, planteemos un concepto. Muchas veces se habla de derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho a la integridad física, la libertad de expresión, el derecho a una vivienda, el derecho del acceso a la vivienda digna. En total fue un gran tema de discusión y yo creo que en el caso de Antofagasta toma una cierta importancia bastante específica compararlo al resto de las regiones. ¿En qué sentido? En el sentido que, si no me equivoco, el precio de la vivienda, el precio del metro cuadrado en Antofagasta es superior a lo que se vende en otras regiones. Eso por un lado. Y por otro lado, todo lo que concierne a la ocupación de terrenos de manera ilegal, básicamente, lo que se llama las tomas, también acá conoció un boom exponencial que no se ha visto en pocos lugares anteriormente. Y también ahí sabemos que hay también poco control y parece una cosa
tan sorprendente como paradójica como el hecho de ver casas no en muy buen estado, pero autos o interiores que no corresponden a la realidad que se ve de manera externa. Ante esta realidad, no creo que estoy especulando, son simplemente observaciones sin ninguna opinión moral detrás. Salió en la prensa esta semana, y acá Seremi, usted aparece en la prensa hablando de un desplome de los permisos de construcción desde 2019 en Antofagasta. En palabras simples, como si yo tuviese 6 años. Explíqueme la problemática de la habitación acá y ese titular que usted protagonizó en el Mercurio esta semana. No, ahí hay una corrección. Es de la Cámara de Comercio. Sí, perdón, sí. Sí, no nos preguntaron nuestra opinión a nosotros. Pero usted quiere pronunciarse sobre qué es. O sea, lo que yo creo es que el debate es muy interesante y a veces hay miradas que no están integradas en el análisis. ¿Qué dice la Cámara de Comercio? La Cámara de Comercio particularmente plantea que efectivamente hay un desplome en la región de permisos y de inversión, en el fondo. Y que eso se traduce en el menor crecimiento del sector productivo de la construcción, que además va encadenado a otros servicios como el transporte, el comercio. Entonces menos economía al final. O sea, produce un estancamiento de ese sector económico. Y la verdad es que efectivamente hay una disminución de los permisos de edificación para viviendas nuevas. Si uno lo mira, efectivamente es así. Pero yo creo que lo que falta incorporar en ese análisis es distinguir quién está invirtiendo en la región. Porque cuando uno mira y dice, bueno, el sector Minbu, Serviu, ¿cuántos permisos de esos tiene? Por lo menos en la comuna de Antofagasta. Tenemos muy pocos permisos, porque tenemos pocos proyectos. Pero esos permisos se traducen, 16 permisos, esos se traducen en 4.400 viviendas. Tiene una inversión de 324.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué falta analizar un poco, ¿no? Y a nivel país, si uno analiza a nivel país, la inversión pública en el sector vivienda es del 55%. Entonces, ¿en Antofagasta? Yo creo que estamos más allá del... Porque, no tengo los datos de todas las comunas en edificación, pero al menos de Antofagasta, la caída en permisos y en inversión es significativa para el sector privado. O sea, consulté con la Cámara y tienen un 78% menos versus el año 2019. ¿Cámara de Construcción? Cámara Chilena de la Construcción. Okay. Ahora, también habría que analizar qué base de datos tomó la Cámara de Comercio para hacer el estudio, porque claro, si usó la base de la DOM, es la misma de la Cámara Chilena de la Construcción. Entonces yo por eso decía, aquí es necesario incorporar otros actores en el debate. Y también... Pero para ser simple, ese titular que buscaba provocar una reacción, en todo caso fue un titular agresivo de algún modo. Sí, por cierto que sí, porque en el fondo deja entrever que no hay inversión, que hay un estancamiento, y lo que yo creo que es necesario mirar es que hoy día la accesibilidad de la vivienda y la inversión tiene ciertas trabas que están en el sector privado, que están en el acceso al crédito, no solo del que va a adquirir su propiedad, sino también del que va a ejecutar o desarrollar un proyecto. Okay. Las inmobiliarias hoy día no tienen posibilidad de acceder a un crédito como tenían antes. En cambio, mediante el Estado hay financiamiento a través de los subsidios, del crédito enlace. Entonces el Estado les garantiza que sí van a poder ejecutar su proyecto con financiamiento. A diferencia de lo que ocurre en el sector privado. De hecho, el presidente de la Cámara decía, hay viviendas que tienen más de 100 meses sin poder venderse. Departamentos, 140 meses. O sea, ¿pero por qué los precios no bajan entonces? Yo creo que Antofagasta es una ciudad que tiene características que son bien particulares y yo creo que ni siquiera son comparables con otras del sector, o sea, de la macrozona norte. Acá todas las personas tienen entre 1 o 2 vehículos. Tú no ves una calle de Antofagasta en donde no hayan vehículos estacionados. No tan viejos, no hay vehículos y viejos. No hay vehículos viejos. El precio de los servicios es carísimo. Sí. O sea, hoy día un arriendo en la ciudad de Antofagasta está muy lejano de lo que cuesta incluso un arriendo en Santiago. ¿Y cómo se puede combatir aquello? Yo creo que es necesario, si solo trasladamos la responsabilidad a que el Estado intervenga en el déficit habitacional,
es muy complejo, porque finalmente va a haber un sector de la población que no va a poder acceder a crédito, y también va a haber un sector de la construcción que tampoco va a poder desarrollar, porque por ejemplo, microcondominios, pequeños condominios de 15 o 20 viviendas para las constructoras locales, hoy día no son sostenibles. Entonces, no gana plata, no gana dinero. No gana y terminas... Es lento además. Y terminas matando la economía local. Y ninguno es un logro, porque siempre hay polémica después sobre la calidad de la vivienda. Claro, pero también uno dice, bueno, esto es una señal de qué es lo que pasa, de que pues, también es un problema nacional. La accesibilidad a la vivienda, lo que salió el titular ahí, que hay que ahorrar, una familia tiene que ahorrar 11 años su sueldo completo para poder acceder a una vivienda. Entonces yo creo que bueno, el ministro Montes lo ha planteado también en algunas oportunidades, cuál es el rol por ejemplo, en el financiamiento de los créditos del Banco del Estado. Cómo establecer políticas públicas de incentivo al crédito y no al endeudamiento por las tarjetas de crédito. Y es toda una consecuencia pero regresemos a Antofagasta. ¿Cómo hacer para entonces explotar esa burbuja? Porque básicamente usted me dice que hay condiciones peculiares en Antofagasta. Sí. Entonces hay una burbuja. Siempre existe el concepto de burbuja inmobiliaria. ¿Hay posibilidad de hacer algo acá? Porque los precios son muy altos. Yo veo los precios en UF y no bajan, y sabiendo que la economía anda también. No. Yo la verdad es que creo que ese es el trabajo que estamos tratando de revertir. Pero es complejo cuando hay un desarrollo local que está apuntado o es a la minería o es a la vivienda de interés público. Entonces es complejo romper esa inercia, y esto lo hemos conversado con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Cómo podemos abordarlo? Porque esto también es también es con el sector bancario, si ahí es donde está. Yo creo que ahí está la piedra angular. Ahí está la dificultad, sí. Porque tiene acceso tanto el que va a construir como el que va a comprar. Entonces, si no puedes ejecutar y no tienes garantía de que alguien te va a comprar, porque las tasas de interés son carísimas, son muy altas, tú no puedes desarrollar ni a menor ni a gran, solo te queda la gran escala. Y así todo, hay viviendas que no se divierten. Entonces es muy complejo. Yo creo que es un trabajo que requiere más de un gobierno, más de una política. ¿La declaración de la Cámara de Comercio sirve a algo? ¿Propone un inicio de respuesta, un inicio de solución a aquello, o sirve simplemente a prender fuego y nada más? Yo no he conversado con el presidente de la Cámara de Comercio, pero creo que es interesante sentarnos y conversarlo y abordar la problemática, porque el estudio, yo desconozco el estudio completo, solamente leí lo que salía en el Mercurio, sí. Pero es necesario ver qué otras variables más se incorporaron, y también, bueno, el sesgo de oye, aquí sí hay inversión pública en vivienda, quien sostiene en definitiva el sector de la construcción orientado a lo habitacional termina siendo el sector público. ¿Y cómo se podría incentivar el sector privado si ya no está vendiendo, no va a querer construir más? Por eso es necesario sentarse con todos los actores en la mesa, porque de lo contrario terminamos cada uno analizando desde su perspectiva. Desde su perspectiva, y además que uno tiende a decir, bueno, pero es que el Estado es el responsable del déficit habitacional. Pero no olvidamos de que en la Constitución no establecemos un Estado solidario. No, bueno, es el principio de subsidiariedad. Existe el principio de subsidiariedad, o sea, el Estado interviene cuando el privado no ha podido. Sí. Y en el fondo es un poco el reflejo de lo que está ocurriendo en Antofagasta. Sí, pero hay un sector que nunca se menciona y que pasa a través de las gotas y de las balas a veces, siempre el sector bancario. Yo creo que el sector bancario tiene mucho que decir acá. La tasa de interés, endeudarte 35 años para ser propietario, para mí no tiene sentido. Es muy difícil, y de hecho hoy día los bancos ni siquiera están entregando crédito a 30 años, o sea, hoy día son 20 o 25, tiene que ser una... Entonces la tasa es muy alta, es decir, el dividendo es muy caro, sí. Es muy caro. Y claro, hoy día la posibilidad de acceso es más fácil acceder a un crédito de consumo que acceder a un crédito hipotecario.
Porque para el crédito de consumo, en el fondo, basta con que tengas la tarjeta de crédito y vives endeudado. Sí, y de ahí la maquinita sigue funcionando. Y sigue funcionando. En cambio, ahí en crédito hipotecario se complejiza. Bien, entonces, para cerrar este tema, ¿cuál sería entonces la conclusión y la respuesta en relación con lo que sí protagonizó, esta vez sin equivocarme, la Cámara de Comercio en el Mercurio? ¿Cuál sería la conclusión? Que se abrió un debate y tenemos que hacernos cargo. La región no sostiene que sigamos de manera soslayada mirando esto como que no está pasando nada y que siga creciendo el problema. Yo creo que es necesario hacerse cargo de esto. Y seguir con la discusión. Y seguir con la discusión y saber también qué es lo que pueden hacer los distintos actores. Esto, yo insisto, acá no es solo el Estado el que tiene un rol activo. Hoy día el Estado, sea como sea, con los golpes que recibimos permanentemente, hoy día el Estado se hace cargo de la inversión pública habitacional en la región de Antofagasta. Ok. A pesar de los escándalos, todo eso, igual no es difícil, debe ser muy difícil. A pesar de todo, trabajamos y seguimos sosteniendo o sea, se triplicó el promedio de ejecución de viviendas entre el 2022 y el 2024. ¿Qué demuestra eso? Sí. ¿Qué demuestra eso? Que hay una política de Estado a ese nivel. Que hay una política de Estado. Ahora, eso es vivienda pública. Sí, está todo el otro sector, que ahí también hay que seguir, yo creo, discutiendo sobre ese tema. Nosotros como medio nos comprometemos a seguir con el tema, ya que va a empezar marzo luego, para seguir con esta discusión durante el año y el primer semestre. Y el segundo también. Es un tema que no se acaba, es un tema que hay que seguir trabajando. Pero sigamos con la actualidad para pasar a la parte 2 de este segundo segmento justamente. Y también en la introducción hablé de la fecha, la cual es hoy día, viernes 7 de febrero, y hay toda una polémica acerca de si se le debe rendir o no homenaje a través de una estatua al presidente Sebastián Piñera, porque tiene el título para siempre, de Sebastián Piñera, que falleció hace un año, y se dice que se va a hacer una estatua, y el gobierno actual dice que no, en relación con su actuar durante el estallido social. ¿Cuál es tu apreciación de Sebastián Piñera como ciudadano? Yo creo que el presidente Piñera en su segundo mandato enfrentó la crisis del modelo que se instauró en la dictadura y del que él también, independiente que haya sostenido durante toda su vida política que votó por el no, él fue parte también del modelo. Que su hermano también. Su hermano, o sea, el ideólogo de la AFP. Entonces, yo creo que el presidente Piñera vivió en carne propia el segundo periodo lo que los chilenos sentíamos con el ahogo del sistema, con cómo poder acceder a la universidad, cómo poder acceder a la vivienda, dónde me atiendo si es que me enfermo. Hoy día una enfermedad catastrófica es sinónimo de bingo, de rifa, de completada, de bailar. La misma que antes lo hice yo. Por tanto, pero me refiero que... Sí, el factor de aquellos, tú dices. ¿Ah? Él conoció las fases de crisis de ese modelo. Yo creo que el presidente enfrentó la crisis y ahora sí hay que reconocer que, más allá de las diferencias políticas, por cierto, que yo tengo con el sector que representaba el presidente, él se dio un espacio que probablemente ningún otro actor de derecha hubiese hecho, que es abrir la puerta a un plebiscito. Más allá de todo lo que sabemos que ocurrió después, él abrió la puerta a una oportunidad que difícilmente hubiésemos tenido con un presidente de ese sector o que podríamos tener en el futuro. Entonces, ¿y la polémica acerca de la estatua, no es superflua o qué te parece? Yo creo que obedece a una reacción también de la inmediatez. Esto es como, yo me acordaba a partir de la discusión de la muerte del presidente, me acordaba cuando falleció un general de carabineros que era el señor de apellido Bernales, general Bernales, que murió, si no me equivoco, en Honduras, en un helicóptero con su señora. Sí. Y cuando llegó el general a Chile, fue como un funeral que se transmitió por la tele y la gente salió a las calles. Y yo creo que nadie conocía mucho al general Bernales hasta ese momento. Entonces yo creo que esta respuesta de la estatua obedece un poco a eso. Yo creo que las
figuras hay que mirarlas con el paso del tiempo, hay que consolidar qué fue lo que pasó, que terminen ciertos procesos legales también. Él era el responsable político del país en el momento del estallido. Hay acciones de violaciones a los derechos humanos. Entonces también hay procesos penales, hay temas que tienen que ver con... Hay todo un pasivo que también está ahí. Sí, independiente, por eso digo, creo que es necesario pausar un poco, sin perjuicio de reconocer y de que fue un presidente y por cierto que uno tiene que ser respetuosa con eso. Pero creo que más allá de eso, independiente que uno su sector le rinda homenaje en la fecha de su aniversario, plantear un monumento creo que es un poco prematuro. Como dijo Fidel Castro una vez que lo enjuiciaron, solo la historia me juzgará, el tiempo es el mejor de los jueces. Y justamente yo, hablando de eso, cambiamos de tema y regresemos a la región. Yo hace años que vengo subrayando el tema del caso del CICITEM, del Centro de Investigación de la Minería en la región. Tema que levanté hace más de 3-4 años, me autopublicito porque nadie lo hace por mí. Ningún medio va a decir, Cristian, tú planchaste esto hace años. Hoy en día esta cosa es una caja de Pandora. Empezamos con 132 millones de pesos y hoy en día diferentes ex-cores están indicando que habían señalado eso a otras cosas que no le parecían correctas al gobierno regional. A través la empezó a encargar de fiscalizar y una vez más aparece también el nombre del Partido Socialista con Cristian Pérez, la última persona involucrada que está mencionada en los medios, la polémica, y Rubén Rojo, que era el director del Centro de Investigación de la Minería, que hoy en día se encuentra también, que es objeto de una denuncia por parte del gobernador. ¿Cuál es tu impresión acerca de esto, ya que también concierne un partido en el cual tú tienes afinidad? ¿Qué te parece este escándalo? O sea, yo creo que han salido varias cosas por la prensa en torno al mal uso de los recursos. Leía el titular del Mercurio respecto al que decía que el gobierno regional tenía que devolver o que habían problemas con 400 millones de pesos. Que lo detectó Contraloría. Claro, por la Contraloría, pero el tema con el CICITEM eran por 4 millones de pesos. Entonces, yo creo que como todo, y esto no es ser amarillo, pero yo creo que hay que esperar un pronunciamiento de los tribunales. Acá hay investigaciones en curso, entiendo que el director está hospitalizado también, por tanto no tiene derecho a la defensa en este minuto. Existe la presunción de inocencia. Absolutamente. Hasta que sea declarado culpable por un tribunal, es inocente. Es inocente y además, particularmente porque él hoy día no se puede defender. Pero más allá de eso, yo creo que todas las instituciones públicas tienen que responder y todo aquel que reciba un aporte público, porque yo puedo ser privado pero recibir un fondo para desarrollar un proyecto, todos tenemos que responder por transparencia y probidad. Y yo creo que cuando se ve cuestionado alguno de esos dos principios, se debe investigar administrativamente, penalmente, civilmente, hasta determinar qué fue lo que ocurrió ahí. Seguimos hablando del Partido Socialista. Michelle Bachelet irrumpió en las preferencias eventuales de candidato a elección presidencial. Para cerrar el programa, ¿qué piensas tú de una eventual candidatura de Michelle Bachelet? Bueno, yo soy bacheletista. Entonces déjame adivinar tu respuesta. ¿Ah? Entonces me imagino que está contenta que aparezca. O sea, yo creo que, como dijo la presidenta del partido, la presidenta Bachelet se va a pronunciar en marzo. Ahora, evidentemente ella es una figura política, transformadora, una mujer valiente, que representa muchos de los principios que hoy día se ven plasmados también en reformas de este gobierno y que esperamos que tengan un futuro. Entonces, ¿pero no se despertó un poco tarde el gobierno con estas reformas sociales? O sea, la reforma previsional lleva más de 14 años discutiéndose en el Congreso, y yo creo que haber logrado un acuerdo en materia previsional es el mayor logro que se puede tener no teniendo la mayoría en el Congreso. Sí, pero finalmente se llegó a acuerdo. Se llegó a un acuerdo. Pero lo que yo quiero indicar, Seremi, no tiene la impresión que nos focalizamos más sobre el gobierno, se focalizó sobre el tema, y también toda la palestra mediática sobre el tema de la Constitución, en vez de, ¿cómo eso? Decir, poner prioridad a los temas sociales en Chile.
Yo creo que el gobierno sí tuvo prioridad y la tiene. Lo que pasa es que no tiene o no tuvo la visibilidad que se esperaba en los medios. O sea, lo que te decía del programa del presidente Boric en materia de salud, sí, es una realidad. O sea, la gestión de la ministra Aguilera en salud ha sido impecable. Y no tiene una tasa de conocimiento muy alta esa ministra. O sea, tiene un reconocimiento. Lo que sucede es que no lo relevamos en el país. O sea, en materia de seguridad pública, o sea, los ejes del gobierno en seguridad pública, seguridad económica y seguridad social, sí han tenido desarrollo. Seguridad pública, la mayor modernización e inversión en carabineros, en política, en policía, en capacitación, inteligencia. Durante un disparo. Frente a una. Y esa es una reacción que responde a una necesidad latinoamericana, migratoria, de personas que han cometido delitos en el país. Pero como dijo la ministra toda ayer, 306 miembros del Tren de Aragua han sido detenidos durante el mayor número de delincuentes. Pues justamente, ya que el Tren de Aragua es noticia internacional, porque Donald Trump en su primer discurso indicó que son declarados hoy en día grupo terrorista por parte de la administración norteamericana, y la famosa idea de construir, de exportar, ya que hoy día todo se va a privatizar. Yo creo que es lo que está introduciendo Donald Trump. Hoy día todo va a ser comerciable, hasta las cárceles, y hay un acercamiento entre El Salvador y Estados Unidos para justamente hacer que carcelarios norteamericanos vayan a cárceles salvadoreñas. Acá la derecha indicó que también podía hacerse con carcelarios chilenos. ¿Qué te parece ese tipo de tónica en materia de política? Por cierto que no la comparto. O sea, uno puede administrar seguridad sin violar los derechos humanos, que es lo que se ha hecho en este gobierno. Y violar los derechos humanos mediante una política carcelaria que le da 1 hora de sol al día, o de luz, ni siquiera sol, donde no hay privacidad, donde no hay posibilidad de visitar a su familia, independiente del proceso penal que vayan teniendo, porque hay personas que en El Salvador han declarado que han sido víctimas de procesos que no han sido ajustados a la ley. Entonces me parece que es un poco peligroso pensar en un intercambio de esa naturaleza. Pero Paula, ¿y la tasa de apoyo del 95% que tiene Bukele? O sea, yo creo que se explica por el individualismo y la sensación de inseguridad que las personas tienen. A veces pasa mucho por lo que uno ve, lee y escucha. Hoy día la gente se informa por TikTok, se informa por Instagram, y mandan un video y al final, oye, está pasando esto acá, y resulta que no estaba pasando ahí, pues era un video de Venezuela o de Costa Rica, no sé. Entonces yo creo que es necesario debatir seriamente, no con el populismo ni con ningún, bueno, aquí voy a volver a ser amarilla de nuevo, pero ningún extremo es bueno. Sí, pero Paula, para terminar, no quiero alejarme tanto de la política, pero yo creo que está ligado en todo caso. Muchas veces se le critica, hoy día la derecha está proponiendo que sea un falso, ¿no? Un cierto pragmatismo, ¿me entiendes? Hay muchos carcelarios, hay mucha gente delincuente, ya abre más cárceles. No se puede hacer cárcel en Estados Unidos, vamos a El Salvador y hagamos un negocio. El canal de Panamá recibe muchos chinos, Estados Unidos dice ya intervengamos. Ante ese pragmatismo de la derecha, porque es una derecha, no la izquierda. La izquierda tú no encuentras que está un poco desfasado o no aporta una respuesta que tenga tanto impacto como ese pragmatismo que está hoy en día promocionando la derecha. O sea, yo creo que más que pragmatismo es una ilusión lo que promete la derecha, porque se les prometió a los cotizantes de AFP sí, por tanto que iban a mantener o su sueldo iba a ser mayor, y todos sabemos que eso es mentira. Todos sabemos que hoy día las personas que tenían un sueldo de 800 o 900 mil pesos, hoy día con suerte están recibiendo ni eso, 150 mil pesos. Por tanto, yo creo que no es, si bien el relato o el discurso de la izquierda tiene que llegar a satisfacer cuál es la necesidad que tiene la persona realmente, llegar a este extremo de la derecha no es solución. Un dato así pequeño.
se pidió la ampliación del Santiago 1, el centro penitenciario, que está en el centro de justicia. El alcalde de Santiago pidió, porque lo autorizó el Ministerio de Vivienda, el alcalde presentó un recurso de protección y la Corte dijo que no. Entonces, ¿dónde llevamos a los presos? ¿Dónde llevamos a las personas que son infractores de la ley? ¿Los llevamos de nuevo a una isla como se hizo en la dictadura? Muchos hoy en día piensan eso. ¿Es la solución? Yo creo que no. Porque la solución hoy día es la reinserción, la solución hoy día es intervenir las infancias, es intervenir la educación, el narcotráfico, el crimen organizado, pero desde la base. No cuando tú llegas a que ya tienes el preso y bueno, ya me deshago de este paquete y como si fuera eso, un paquete, porque ni siquiera estamos pensando, independiente de que hayan cometido un delito o no, sí, y lo desaparecemos. Paula, sobre estas palabras me voy a despedir. Muchas gracias por haber venido al programa. Yo creo que no será la última vez. Te digo hasta muy pronto entonces. Para seguir con este tema lo vamos a mantener en palestra, lo que concierne a la vivienda y las declaraciones de las diferentes cámaras. Sí, yo creo que es un debate que se abrió, que es bueno tenerlo presente y bueno, encantada de venir otra vez. Bueno, Gracias. me colgaré sobre tus últimas palabras. Gobernar es educar, dijo un presidente en Chile. Yo creo que eso es fundamental. Sobre estas palabras me despido y nos vemos para el próximo episodio de Radar Podcast. Fue Radar Podcast, una conversación interesante, profunda, junto al doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano. Hasta otra oportunidad.